Para hablar de la cuestión de la contraarmada. Vamos a ver. Usted sabe lo de la Armada Invencible, la grande y felicísima Armada, como se llamaba en realidad. Ese intento de desembarco en Inglaterra en un momento en el que nos estaban haciendo la vida imposible en Flandes, de manera que a alguien se le ocurre, tarde, por cierto, que era la única opción. Bueno, aquello sale mal, fundamentalmente por problemas logísticos inagotables desde el momento de la partida. Se muere Bazán para empezar, que es lo que... y luego, una vez allí, sencillamente porque meteorológicamente la invasión es imposible y a partir de ahí viene el caos. Bueno, los ingleses piensan, ya está, se han quedado deshechos, es nuestro momento. Nosotros, ¿qué tenemos en ese momento? Un problema en Portugal, problema relativo. El problema es que alguien que ha perdido la corona la pretende. En ese momento la corona está en la cabeza de Felipe II. España y Portugal son ya lo mismo. Y los ingleses dicen, tenés la oportunidad es nuestra, tenemos ahora mismo la posibilidad de entrar en Portugal, esto se ha quedado sin barcos, llegar hasta las Azores, romperles el tráfico de Indias, nos quedamos con América y les hacemos papilla. Y entonces empieza la desdichadísima aventura de la contraarmada británica, sí, que no pudo salir peor. Es la invencible inglesa. La invencible inglesa. Es una cosa, lo vamos a tratar, como digo, en el sábado, en Una hora con la historia. Y es importante porque aquí nadie la conoce. O sea, es pero increíble, ¿verdad? Profesores de historia que no lo conocen. Sí, sí. O sea, es algo asombroso. En cambio, todo el mundo sabe hablar de la Armada Invencible española, ¿no? Bueno, pues hubo una Invencible inglesa cuyo desastre fue muchísimo mayor. Fue mayor. En términos humanos fue mayor, claro, sin ninguna duda. O sea, los ingleses no consiguieron hundir un solo barco español. Eso para empezar. Los ingleses, o sea, el número de víctimas en combate fue de unos pocos cientos de un lado y del otro. Casi todas las víctimas fueron, en total, 10.000 ingleses y 10.000 españoles fueron. Los españoles por naufragios, los ingleses por tifus. Hablas del momento de la Invencible, española. Por tifus y tal, y sobre todo, o por lo menos en gran parte, porque el gobierno inglés, después del éxito que habían tenido, porque habían impedido, por supuesto, sí, sí, que las tropas se traspasasen a Inglaterra, bueno, pues... lo había impedido los vientos que llevaron para el norte, entre otras cosas, ¿no? Bueno, sea como fuere, los marineros y soldados ingleses que habían combatido fueron abandonados, murieron muchos de hambre, de enfermedades, en fin, fue una cosa terrible, unos 10.000. Bueno, pues la contraarmada que montan al año siguiente pensando que... 1589, si no estoy equivocado yo. 1588, la española, 89, al año siguiente, claro, la inglesa, ¿no? La idea está muy bien montada, porque en Portugal, por ejemplo, no hay que olvidar que la unión de España y Portugal para los ingleses era una muy mala noticia, porque Portugal e Inglaterra tienen la alianza, creo que es la más antigua de Europa, que se mantiene, es una alianza dirigida contra España, y fueron los arqueros ingleses... Empieza dirigida contra Castilla, si no me equivoco, desde Aljubarrota, sí, ¿no? Sí, claro. En Aljubarrota fueron los arqueros ingleses, sí, los que decidieron la batalla. Cuando inventan el arco largo aquel, la independencia de Portugal. Bien, pues los ingleses tienen esa ocasión una doble ventaja. Primero, tienen un señor, Antonio de Crato, que es el rival de Felipe II, que quiere, por supuesto, romper con Felipe II y que tiene aparte de la nobleza a su lado. Tiene aparte de la nobleza a su lado, pero es que además este señor ofrece a la reina inglesa, le ofrece convertir a Portugal en un estado vasallo. O sea, le ofrece todo tipo de dádivas, de ventajas económicas, políticas, etcétera, si le ayuda a recuperarla. En un momento en el que hay que recordar que Portugal es una enorme potencia marítima. Sí. Es decir, que no era poco lo que le ofrecía, ¿eh? El Portugal de la época es el Portugal que está en Goa, que está en las Molucas, en fin. Sí, en Brasil. Y en Brasil, evidentemente. Entonces la contraarmada inglesa iba, por una parte, pensaba destruir los barcos españoles que estaban en reparación en el Cantábrico, no lo hace, se mete en La Coruña, donde pierde 2 semanas, y ahí está, entre otros episodios, el de María Pita. Va a Lisboa y se encuentra con que los portugueses no se sublevan, con que entre Drake y Norris, que eran los Drake, o sea, era el que llevaba la flota, y Norris, que era el que llevaba las tropas de desembarco, no se coordinan, los españoles reaccionan, le infligen una serie de golpes muy fuertes, tienen que retirarse,
la contraarmada inglesa tenía más barcos que la española y unos 27.000 hombres. Reclutados de leva en Flandes y en Inglaterra, con gente que iba por botín, claro, es que imagínate la bicoca. Sí, todo. Bueno, el caso es que, aunque el botín principal era de la reina de Inglaterra y tal, que quedó arruinada por completo. Por completo. Entonces, en Lisboa son rechazados con muchas pérdidas, y entre las pérdidas y las enfermedades, porque las condiciones de higiene en los barcos ingleses debían ser espeluznantes, pues le quedan al pobre Drake 20 barcos y 2.000 hombres capaces de luchar. El Norris se vuelve a Inglaterra con los enfermos y demás, que a su vez llegan allí y propagan enfermedades en el sur de Inglaterra. Los marineros que al final vuelven a Inglaterra, pues se amotinan porque le dan una paga insignificante después de tantos peligros y tantos riesgos, ¿verdad? Entonces, este es o sea, fue un desastre desde el principio hasta el final. Hay que contar ya. Y deserciones a montones, montones de deserciones. Hay que contar, que luego me riñen. Hay que recordar el episodio de María Pita en La Coruña. Cámara, por favor. Que se había quedado rígida el episodio de María Pita en La Coruña, porque si no nos riñen todos los espectadores de La Coruña. Es el momento en el que dentro de su periplo intentan entrar en La Coruña y saquearla. Hay una batalla fortísima. La Coruña es una ciudad muy poco defendida en el momento en cuanto a número, y los coruñeses salen a las murallas a dar candela a los ingleses, y entre los coruñeses María Pita, carnicera. Bien, quede claro, porque si no luego pasa lo que pasa. Total, Drake vuelve a Inglaterra completamente desacreditado. Completamente desacreditado. Políticamente es su final. Sí, es su final. Pero el tesoro inglés se queda en ruinas, vamos a decir, porque Isabel se había preocupado, igual que su ministro William Cecil, o sea, Lord Burghley, pues se habían ocupado de ir acrecentando el tesoro, en parte también con la piratería, porque ellos cobraban parte de era una cosa comercial, ¿no? Bien, pues en ese momento se queda totalmente en ruinas. O sea, el tesoro inglés queda destrozado, porque ellos lo hicieron como una empresa comercial. Es decir, una empresa de accionistas. La principal accionista era la reina inglesa, también el gobierno holandés y otra serie de propietarios, aristócratas y tal. Pues claro, el botín que esperaban era gigantesco, pero, entre otras cosas porque esperaban capturar la flota de Indias en las Azores. Pues se quedan unos gastos tremendos que han tenido que afrontar y sin ningún beneficio. Claro, eso sí que fue un desastre, porque España no sufrió un desastre ni remotamente parecido. Y le vino fenomenal a Alejandro Farnesio, por cierto, que en ese momento empezaba la reconquista en Flandes, porque en Flandes el problema efectivamente era Inglaterra, y por eso trató de invadirse Inglaterra con la operación de la famosa Armada Invencible. En fin, seguiría siendo para siempre. Bueno, pues esta historia, para los que nos están viendo en directo este fin de semana, en Una Hora con la Historia, en Radio Inter, para los que nos ven a las 9:30 de la noche, para los que nos ven en Internet, más extensa que como aquí le hemos contado en YouTube, Una Hora con la Historia, que ahí lo van a encontrar. Más detallada. Perfectamente, más detallada y con más detalle. Lo asombroso, insisto, es que una cosa así, bueno, pasaba también con Cartagena de Indias y las de Lezo. Hasta hace 15 años, aquí nadie sabía que era eso. Es verdad, es verdad. Así son las cosas. Pues aquí estamos nosotros para que dejen de serlo, por lo menos un poquito. En fin, Tío Moa, muchísimas gracias.